Estamos con el decano del Colegio de Economistas de Cajamarca. Coméntanos un poco acerca de esta primera convención que va a tratar la temática de la minería ilegal y la minería informal a nivel nacional y a nivel local. Sí, efectivamente, acabamos de desarrollar una conferencia de prensa para poder lanzar oficialmente la primera convención nacional sobre minería ilegal e informal. Es un tema bastante álgido que en los últimos días, últimos años se ha venido hablando mucho a nivel nacional, sobre todo acá en Cajamarca también, pero no tanto porque sea nuevo el tema de la minería ilegal, sobre todo, sino por la organización criminal y lo delincuencial que se viene incorporando dentro de esta actividad, que se ha vuelto aparte delictivo, obviamente porque es ilegal, sino el tema de la delincuencia propia, de la extorsión, del asesinato, de los robos mismos, etcétera, en nuestra región, en nuestro país. Creo que es momento de poder avanzar en esta línea, de poder hacerlo frente con algunas ideas, en primer lugar, para decir qué hacer. Yo sé que detrás de esto hay muchos intereses económicos y políticos de varias autoridades, instituciones a nivel del país y nuestra región de Cajamarca, pero creo que es fundamental también que nos sentemos en diferentes decisiones y ver algunas alternativas de solución. Esta convención nacional que se va a desarrollar el 11 de abril en la ciudad de Cajamarca, vamos a poder abordar de cierta manera algunas alternativas para hacer frente a sobre todo a la minería ilegal que está creciendo. ¿Por qué? Porque hay una afectación enorme, hay efectos y consecuencias enormes, no solo en el tema económico, no solo en el tema de que se pierde en realidad el pago de impuestos, los ingresos fiscales hacia el sector público, sino que también se convierte en una clara afectación al medio ambiental, hay contaminación de lagunas, ríos, el tema del ecosistema mismo, etcétera. Y por el lado social, el incremento de la delincuencia, la extorsión, las muertes, es decir, hay una fuerte vulnerabilidad social. Hay una parte, ya no hay una cohesión social, sino al contrario, hay prostitución, etcétera, etcétera. Sin embargo, también por el lado político hay que mencionarlo. En el caso político, por ejemplo, se está viendo que se está financiando campañas políticas a gobernadores, a alcaldes, a congresistas. Tenemos la organización criminal dentro del Congreso de la República, que ellos sacan leyes a favor de la minería ilegal prácticamente, proliferando todo este tema. Y obviamente por el lado institucional, corroen las instituciones, corroen las normas, corroen las reglas de juegos, las leyes que existen y al final se convierte en un narcoestado. Estamos prácticamente en esa situación. Creo que no debemos permitir. Pero es un lado por la minería ilegal. Pero por otro lado también la minería formal o pequeña minería o pequeña artesanal es una actividad que podemos impulsarlo porque no está prohibida, sino que es una oportunidad porque donde no llega la gran minería, quizás los pequeños mineros pueden generar una actividad económica. No olvidemos que a nivel nacional esta minería genera 100.000 puestos directos y con los proveedores y las cadenas, de toda la cadena de valor que tiene esta actividad, llega a casi 500.000 de empleos. Entonces, tienen las condiciones para que pueda desarrollarse y crecer adecuadamente esta pequeña minería. El sector público está apoyando en esa medida. ¿Qué está generando? Entonces tenemos que dar las condiciones también para que no se convierta en una actividad que a veces tiene efectos negativos en ciertos aspectos. Esta convención va a permitir para eso. ¿Quiénes participan de esta convención y cuáles serían las conclusiones a las que se van a llegar? Y a raíz de esto, ¿qué propuestas se van a manejar a nivel regional y a nivel nacional? Bueno, vamos a verlo ahí en la convención, cuáles son esas propuestas, porque el objetivo de todo este evento también es sacar una agenda de propuestas para hacer frente a la minería ilegal, impulso y mirar las condiciones de la minería informal. Estamos invitando a autoridades a nivel nacional, tenemos al director nacional de formalización minera, estamos acá también en Cajamarca, con autoridades del gobierno regional, con el caso de la Dirección de Energía y Minas, pero también académicos, exfuncionarios, vienes de la academia, del sector público y del sector privado, las grandes empresas, sobre todo que nos muestren experiencia también los beneficios de la formalización y cuáles también las implicancias que tiene cuando tienen alrededor la minería ilegal, qué es lo que está pasando y cómo a partir de una discusión con los diferentes actores, sociedad civil, academia, empresas, sector público, podemos tener algunas alternativas para hacerlo frente. Se le preguntaba al director regional de Energía y Minas acerca de la responsabilidad que tienen las concesiones mineras formales en relación a este crecimiento indiscriminado de la minería ilegal. ¿Cuál crees tú que sería esa? ¿Hay o no hay responsabilidad de este tipo de empresas?
Por supuesto, es decir, hay una responsabilidad clara de nuestras autoridades a nivel local, regional y nacional, sin ninguna duda. Son ellos que tienen que fiscalizar. Y no estamos hablando simplemente de los gobiernos regionales, la parte ejecutiva. La responsabilidad directa de la Fiscalía, del Poder Judicial también para poder sentenciar, condenar estos actos. También de la Policía Nacional y de los otros actores. Eso es fundamental para poder ir mirando eso. Y creo que esta responsabilidad de la sociedad civil, de los colegios profesionales también para ir dando ideas. Nosotros no tenemos, obviamente, injerencia directa en el tema de la fiscalización, con recursos, etcétera. No, somos un actor más, pero para poder velar por los gremios, por la profesión, pero sobre todo con alternativas, propuestas para el desarrollo regional del país. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora como Colegio de Economistas, y esto es una de las labores que nosotros estamos mostrando, cumpliendo nuestra responsabilidad social. Pero cada uno tiene, y creo que es fundamental. No va a ser fácil, obviamente, atacar todo este problema, porque si la informalidad en nuestro país representa más del 70%, en Cajamarca cerca del 90%, en todas las actividades económicas, y la minería, obviamente informal, tiene esa connotación. No vamos a avanzar fácilmente. Necesitamos aunarnos a todo esto, necesitamos tener una cohesión de instituciones y poderlo hacerlo frente con alternativas, solución, pero con un compromiso serio de quienes tienen el mando, en este caso la Fiscalía, la Policía, el Gobierno regional, el Gobierno nacional, para poder hacerle frente a toda esta situación. Las empresas transnacionales que tenían concesiones, como en Conga y en otros lugares, básicamente en Conga, ¿no? ¿Tienen responsabilidad de la apertura de la minería ilegal? No la responsabilidad de meter ilegal. Ellos tienen la responsabilidad de denunciar. No lo han hecho. No lo han hecho, en todo caso, no lo están haciendo. Desconozco si lo están haciendo o no, pero tienen la responsabilidad en esa ley. Yo creo que es fundamental en esa ley. Que se tenga incluso autoridades en el Congreso de la República, en los poderes ejecutivos, en los gobiernos regionales en muchos casos, y nosotros vemos en Madre de Dios, en otro lado, financian campañas políticas. Estamos viendo gobernadores, alcaldes, que son financiados y cuando llegan al poder, nuevamente ese círculo vicioso para que permitan seguir proliferando la minería ilegal, digamos normativo, institucional. ¿Por qué? Porque al ver esta actividad se corroen las instituciones, se crean leyes, normas o se vulnera justamente estas normas. Sin ninguna duda, hay efectos importantísimos de la minería ilegal porque obviamente afectan el medio ambiente, hay contaminación de ríos, lagos, etcétera, en los ecosistemas, se pierden y generan un calentamiento global, incluso ya ahora se está hablando muchísimo de eso, la alteración de los ciclos, de los climas que está dando no solo en nuestra región, sino a nivel del país y en todo el mundo. Por eso que es una actividad, la población más bien aprovecha estas actividades ilícitas, ilegales, para poder ir ahí y dejar las otras actividades económicas que pueden ser más sostenibles, como el caso de la agricultura, el turismo, que obviamente son menos rentables, pero pueden afianzando y aprovechando justamente de esta actividad ilícita que está dando a nivel nacional, en Arequipa, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco, Pasco, La Libertad, Cajamarca ahora en diferentes puntos de la región. Entonces, esa preocupación nosotros tenemos que abordarlo, y tenemos que abordarlo por el hecho de que, por el lado económico, cuando proliferamos más esa actividad económica de la minería ilegal, estamos generando que se pierdan los beneficios que se pueden dar al fisco peruano, porque hay lavado de activos y hay una pérdida de beneficios al sector público. No se pagan impuestos y se genera una serie de conflictos también en el tema económico.